Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Experiencias Combatec, hablando con el experto. Mi nombre es Karina Herrera, yo soy asesor clínico de Combatec México, y en nombre de Combatec quiero agradecerles a todos por su valiosa participación el día de hoy. Nuestras conferencias virtuales hablando con el experto se realizarán todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre el tratamiento avanzado de heridas y los cuidados de los estomas. Tendremos conferencistas de diferentes especialidades y esperamos que disfruten e interactúen con nosotros el día de hoy. A través del chat pueden formular sus preguntas, las cuales responderemos al final de la conferencia. Ahora quiero presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, a la doctora Juana Graciela Luna Camargo. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, egresada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de León, de la Universidad de Guanajuato. Ella tiene su especialidad en enfermería quirúrgica, médico-quirúrgica, perdón, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de León, Guanajuato. También tiene su doctorado en Administración y Estudios Organizacionales de la Universidad de La Salle en Bajío, y actualmente es alumna del quinto cuatrimestre del doctorado en Alta Dirección en Establecimientos de Salud, de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación de Centros de Posgrado del Estado de México. Actualmente labora como enfermera especialista A en el Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío. También es jefa de enseñanza de la Clínica de Medicina Familiar en León, Guanajuato, y también coordinadora de especialidad de médico-quirúrgica de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida, doctora Graciela. Hola, buenas tardes. ¿Sí me ven? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Graciela, sí, estamos escuchándola. Sí, bienvenida. Ok, gracias. Pues buenas tardes. Para mí es un honor que me hayan invitado. Gracias a Combatec. Para mí es una experiencia importante el compartir con ustedes más bien, los conocimientos que a través de la trayectoria del manejo de heridas ha sido muy importante. Es importante mencionar que francamente es complicado manejar la prevención. Cuando me invitaron a dar este tema, para mí era complicado porque la prevención es la que en este momento menos trabajamos en el primero y segundo nivel. Entonces, pues voy a iniciar. Estoy tratando de abrir mi presentación. Permítanme. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora, sí se ve. Gracias. Bueno, inicio. Ya me presentaron. Iniciaré prácticamente con esta foto, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en los hospitales, que pareciera que la prevención no es importante, pero la prevención es lo más indispensable para este tipo de pacientes. Obviamente es un paciente que requiere todas las medidas de seguridad en el manejo de prevención de lesiones, de desgarros cutáneos, que es de lo que yo les voy a platicar. Este es un paciente COVID que está ahorita en la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes lo ven, requiere muchísima atención y muchísimo cuidado en el manejo de la lesión. Y bueno, pues ya me presentaron. Vamos a hablar de prevención y manejo de las lesiones de la piel relacionada con la dependencia, que realmente para mí todos los pacientes, independientemente de que estén en primero, segundo, tercer nivel,
requieren del cuidado y depende la mayoría de un cuidado integral. Amenazas para la integridad de la piel. Todos los pacientes que ingresan al área hospitalaria o a la unidad de primer nivel tienen un grandísimo riesgo cuando llegan al hospital. Nosotros somos el primer contacto. Debemos de visualizar cualquier amenaza que pueda tener el paciente. Y como introducción, pues aquí las lesiones, pues estas están relacionadas con la dependencia. Realmente son un problema de salud que afecta a todos los niveles asistenciales. A causa del envejecimiento de la población se detecta un incremento notorio de problemas de salud relacionados con la dependencia. Por eso es importante y necesario continuar implementando programas de salud que garanticen cuidados integrales e involucrando al cuidador para la atención en el domicilio. Acuérdense que nosotros, después de recuperar o la rehabilitación del paciente, cuando se le da un tratamiento, pues hay que enviarlo a casa. Y cuando lo enviamos a casa, pues obviamente tiene que ir el cuidador con un plan educativo. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta charla? Pues dar a conocer la importancia del manejo de las lesiones o enfermedades más comunes de la piel en el paciente, con riesgo de portar pues una lesión, realizar la prevalencia de las mismas en la unidad médica. Este para mí es un aspecto muy importante para trabajar con el programa de la seguridad del paciente. Acuérdense que nosotros en los hospitales trabajamos con la seguridad del paciente, con metas o acciones para la seguridad del paciente, y realmente la prevalencia nadie la mide. Cuando nosotros platicamos o solicitamos gestión de manejo para este tipo de pacientes, por ejemplo, con mis compañeros que están en clínica de heridas, pues por supuesto no podemos nosotros justificar que nos compren el adecuado material para este tipo de pacientes porque nadie maneja prevalencia ni incidencia. ¿Cuántos pacientes llegaron con lesión? ¿Cuántos pacientes tenemos? Entonces ahí viene un gran problema. Yo creo que todos los hospitales deberíamos de trabajar la prevalencia. Revisar protocolos basados en evidencia del cuidado y prevención. Desafortunadamente hay tanta información que no es verídica, que está afectando la atención al cuidado del paciente en alguna lesión. Es importante que nosotros sepamos o que nosotros revisemos evidencia, artículos, que realmente podamos nosotros ayudar a nuestros pacientes, no solo en el manejo hospitalario, sino en el manejo de prevención, y que obviamente nosotros también contribuyamos a aportar a este tipo de protocolos. Hablando de la seguridad del paciente, para mí es muy importante platicar con ustedes este tema. La seguridad del paciente es la reducción y prevención de actos inseguros en todas y cada una de las acciones que se dan en los servicios de salud. Obviamente se considera dentro del área pues una prioridad en la salud, ya que cada vez más es más compleja la atención, entraña riesgos potenciales y en la que no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que se trata de una actividad en la que se combinan factores inherentes a las actuaciones humanas. ¿Por qué hablo de eventos adversos? Porque realmente nosotros somos los que estamos al cuidado del paciente. Por supuesto, tenemos que realizar esa valoración que se ha perdido dentro del área en primero, en segundo, tercer nivel. Han implementado acciones que han aumentado para que nosotros trabajemos con estas herramientas y podamos atender este tipo de pacientes, pero definitivamente esto es un evento adverso. En la estadística que estaban manejando, varias revisiones de la literatura que revisé, habla de que las lesiones por presión siguen siendo una complicación que se enfrenta en todos los servicios de salud, aún que nosotros sabemos que esto es un indicador de calidad a nivel mundial, no nada más México. Todos trabajamos con indicadores. ¿Qué quiere decir? Que sigue aumentando, a pesar de lo que les estoy platicando de las acciones para la seguridad del paciente, seguimos teniendo un indicador altísimo en las UPP. Se calcula que aproximadamente unas 80,000 personas son atendidas diariamente en España por presentar una UPP. Quiero presentarles epidemiológicamente. Este es un estudio que hizo la maestra Belanaya, Guillermina, que es magnitud del evento adverso. Y yo revisé otro artículo y que se dice que es un problema debajo de las sábanas
Y efectivamente, porque es un problema que surge cuando no realizamos una buena valoración al paciente o cuando no vigilamos que el paciente tenga íntegra esa piel. Habla de que la información recibida procede de 175 unidades médicas de segundo nivel de atención. Estamos hablando que son 32 entidades federativas. Está involucrado el IMSS, el ISSSTE, o más bien participó, DIF, PEMES, Semarnat y obviamente algunos servicios privados. El total es de 13,137 pacientes que entraron a la muestra de su universo, valorados, de los cuales 1,697 presentaron una o más UPP, con un total de 2,754. Esto quiere decir que para mí es más grave. 26% de los pacientes llegaron a la unidad médica con una UPP desarrollada. Ellos ya ingresaron con esta lesión. El 74% desarrollaron una UPP después de su ingreso a la unidad médica. ¿Qué quiere decir? Que aún aquí está la evidencia de que el 74% de nuestros pacientes siguen teniendo lesión aún estando en el área hospitalaria o en cualquier unidad. Se observó que el 73% se encontraba en el estadio 1 y en el estadio 2 y el 27% de los pacientes en estadios 3 y 4 y algunas no clasificadas, porque acuérdense que hay lesiones que a pesar de que realmente vemos la úlcera por presión, pues si no quitamos el tejido necrótico no podemos clasificarla. El 60% no utiliza el protocolo para la prevención y 68% no cuenta con protocolo para el manejo de la UPP. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, tenemos que implementar acciones donde todas unifiquemos y trabajemos unidos para evitar este tipo de situaciones. Puedo hacer un buen protocolo, pero si tampoco lo doy a conocer, creo que la difusión es lo más importante. Las lesiones relacionadas con la dependencia, pues es que estas son un problema asociados a la edad. Todos los hospitales tenemos pacientes geriátricos que obviamente están limitados en la movilidad. La mayoría tiene problemas de humedad, desnutridos, eliminación en estado mental y que afectan negativamente la calidad de vida de la persona y a su familia. Su prevención mediante educación permite disminuir su aparición. ¿Qué tiene que ver con la educación? Tenemos que tener un plan educativo también, un programa educativo donde nosotros empecemos a trabajar con el paciente desde el primer contacto y obviamente con el cuidador. Pero realmente, ¿qué es la dependencia? La Organización Mundial de la Salud en el 2018 puso la definición como que es un estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, puede ser mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas para realizar la actividad tan básicas como de la vida diaria, ¿no? El vestirse, el bañarse, el comer, el moverse, el que no dependa de él mismo para movilizarse, siempre se tiene que tener algún cuidador, o en el área hospitalaria depende del personal de enfermería. Prácticamente hablando de este tipo de pacientes, la mayoría son factores que contribuyen para que tengamos desgarros cutáneos, úlceras por presión, dermatitis asociada a la incontinencia urinaria, que son las DAE. Pacientes geriátricos, obviamente, son los que vamos a tener con este problema, desnutridos, factores socioeconómicos, sociofamiliares, abandono social y el abandono médico-terapéutico. Yo creo que estos tres, la mayoría hemos estado en los hospitales viendo cómo el paciente evoluciona o no evoluciona, pero dura mucho tiempo en la estancia hospitalaria. La familia se cansa, la familia empieza a tener conflictos y para mí es también abandono familiar, pero también lo más importante, el abandono médico-terapéutico. Me ha tocado que cuando un paciente se va de alta y tiene una lesión, que no puede irse hasta que no se le eduque al paciente o a la familia, definitivamente el paciente se va con esa lesión. A la semana obviamente regresa con una, regresa con 5 lesiones más. El abandono médico-terapéutico tiene que venir acompañado con trabajar con nosotros de la mano. El paciente puede egresar hasta que nosotros tengamos contacto con la familia para que efectivamente sepamos nosotros cuáles son las necesidades de nuestro paciente.
educar a la familia, ver las condiciones, no nada más decirle póngaselo y lo lava, como muchas compañeras todavía utilizan la cura tradicional, que efectivamente la cura tradicional ya no debería de existir. Todavía veo en algunos pasillos, cuando me ha tocado pasar a algunos hospitales, que trabajo con algunas compañeras de heridas, que siguen lavando las heridas con isodine, y eso yo creo que es lo que no se debería de hacer. Pero tenemos que implementar. Esta es una propuesta que yo quiero hacer, que de hecho es lo que estamos trabajando, un modelo de atención de verdad integral. No esa parte de donde hablamos de cuidados integrales, realmente un modelo integral que abarque todo lo que el paciente debe y nosotros debemos de hacer con el paciente. Hablando de profesionalización del sector salud, no es quien quiera ver heridas, no es a la peor que nadie quiere que se vaya heridas, no, realmente tiene que tener competencias para que ella tenga esa competencia para solventar la necesidad del paciente, que tener atención del paciente y su familia. Autocuidado, hablando de autocuidado, yo muchos conocimientos en el manejo de las heridas, pero si el paciente y la familia no entienden cuáles son los cuidados, yo creo que aquí es donde empieza a fracasar la capacitación. Paciente que se capta con alguna lesión cualquiera, porque tenemos mucha gente no nada más cursando una lesión, varias, tiene que capacitarse. Desde una semana antes que se va al paciente, que escuchamos al médico, que obviamente lo va a egresar, nosotros ya tenemos que estar trabajando con la familia y con el paciente. Una de las cosas que quise poner en el modelo es acceso a insumos y calidad de los servicios de atención. Yo escucho que me dicen, es que aquí no hay, es que no quieres que le pongamos, porque cuando todavía veo que los pacientes tienen apósitos de algodón o gasas, vuelvo a decirles lo mismo, si no tienes el conocimiento nunca vas a poder gestionar, no vamos a poder hablar del tema con los directivos, involucrarlos, porque también se trata de tener un liderazgo, no parar y exigir. Si no sé cómo pedirlo, tampoco voy a saber cómo pedir un insumo. Estandarizar la atención, eso es súper importante. Platico con compañeras, de repente me dicen, es que aquí se maneja así, es que acá se maneja así, es que tenemos un protocolo y dice esto. Bueno, estandaricemos. Yo creo que el que trabajemos en diferentes instituciones no está peleado con la parte del objetivo de la al paciente. Y aquí la propuesta es que pues trabajemos un programa integral de mejora en la calidad de atención en las consultorías en el manejo de la prevención. Tenemos que hacer promoción, tenemos que educar a pacientes con riesgo de lesiones cutáneas. Hay que involucrar al primer nivel. Es súper importante el primer nivel, porque si el paciente llega por primera vez a una consulta con el médico familiar y no hace una valoración adecuada y no vigila que el paciente tiene algún problema, vamos a tener problemas desde ahí. El paciente va a cursar con esa lesión y cuando regresan, he tenido pacientes con pies diabéticos que me dicen, tengo 8 años con esta lesión. Programa integral de mejora de calidad. Acuérdense que todos los hospitales trabajamos con programas de mejora de calidad. ¿Por qué involucro consultorías? Porque tenemos clínicas de heridas, pero no tenemos consultoría. Una consultoría es donde vamos a dar el manejo de la promoción, la prevención y por supuesto la educación. La parte de la clínica de heridas, pero clínicas de heridas están saturadas, están out. Hay muchos pacientes que se recupera esa lesión y después, ¿quién los ve? Nadie. Andan peloteando con el médico familiar, con la enfermera que los veía, quieren regresar a clínica de heridas. No, aquí es el programa integral, ok. Clínica de heridas tiene que trabajar con la consultoría tiene que trabajar con la clínica de heridas. Aquí, esta es una parte fundamental. Yo hablo en particular, no quiero hablar de lo general, pero en particular las enfermeras, pues estas son la parte de la atención sanitaria con mayor percepción por el paciente y la familia de un servicio de salud. Estamos prácticamente de 12, 24, 8 horas jornada, perfectamente conocemos a nuestro paciente. Y obviamente hacemos como esa comunicación, ese enlace entre la familia y el paciente, porque es necesario para su atención. Aquí las complicaciones como las lesiones cutáneas o desgarros cutáneos son consideradas un daño al paciente y por lo tanto sigo diciendo que es un evento adverso, evitable por supuesto, que debe ser la lucha diaria de los profesionales de enfermería. De hecho es la piedra angular de todos los hospitales. Cuando tengo compañeras, porque tengo muchas compañeras, me hablan, Chela, es
que este paciente tiene esto. Me mandan foto, pero acuérdense, nosotros no vemos fotos, vemos lesiones. Cuando yo quiero atender a ese paciente, tengo que ver la lesión. Yo no puedo casarme con una foto, porque en esa foto se puede distorsionar, y la verdad que ahí es donde nosotros tenemos que dar un buen manejo de la lesión. Aquí, ¿cuáles son las posibles causas? Pues realmente en este esquema estoy hablando de todo lo que les estoy platicando, de que las lesiones en la piel pueden ser por presión y cizallamiento, puede haber una fricción, siempre va a haber una humedad. Las lesiones por la presión, por supuesto, también desgarros cutáneos, MARSI, dermatitis asociada a la incontinencia. Este tipo de lesiones la vamos a encontrar en todos nuestros pacientes, y si no los tenemos en el área hospitalaria, los tenemos en primer nivel, y si no, los pacientes están al cuidado de la familia, entonces tenemos que valorar cuáles son las condiciones del paciente. Empezamos a hablar de desgarros cutáneos. Hace 2 años empezamos un año y medio, más o menos 2, desgarros cutáneos. Ya empezamos a platicar que obviamente no es una lesión cutánea, es un desgarro cutáneo, como su término lo dice. Son heridas causadas por cizalla, fricción o una fuerza contundente, teniendo como un resultado la separación de las capas de la piel. Un desgarro cutáneo puede ser de espesor parcial. Obviamente hay una separación del epidermis de dermis o del espesor total que se desprende. Se separa la epidermis y la dermis de la estructura subyacente. Esta es la definición de un desgarro cutáneo. Cuando vemos un desgarro cutáneo, les quise poner esta imagen porque realmente sigo pasando por los pasillos, sigo viendo compañeras en los hospitales que no sabemos atender los desgarros cutáneos. Los desgarros cutáneos son prácticamente esas lesiones que nosotros ocasionamos cuando quitamos o ponemos un dispositivo inadecuado o de mal uso que a veces hacemos con las telas, con los micropor, que realmente ya los Tegaderm, en este momento prácticamente todos los hospitales lo tenemos. Este es un artículo que me gusta mucho. Es un autor que empezó precisamente a investigar las lesiones cutáneas laceradas. Él estuvo haciendo una investigación donde prácticamente el 87% de los pacientes que ingresaban al área hospitalaria de cualquier servicio salían con un desgarro cutáneo. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Los neonatos, los pediátricos y, por supuesto, los pacientes geriátricos. ¿Qué características tienen un desgarro cutáneo? Un desgarro cutáneo es como la herida que estoy mostrando. Prácticamente esto es un desgarro cutáneo, que es el colágeno pedículo. Puede ser viable o no. Cuando se desprende, pues ya no es viable, pero he visto desgarros cutáneos que mis compañeras van y lo quitan porque dicen que si lo dejan se puede infectar. Pues este es el problema, quitarlo. No está desprendido, por eso es la diferencia. Esto es un desgarro cutáneo que fue ocasionado por algo que yo retiré, por algo que lo pude haber hecho sin la precaución adecuada, no vigilando ni valorando el estado de la piel de mi paciente, ni la edad de mi paciente, ni las condiciones de mi paciente. Aquí lo digo, la causa puede ser trauma o el mal adhesivo que yo estoy utilizando. Aquí les presento un cuadro clínico, que es la clasificación de desgarros cutáneos. Hablamos de que existen 3 categorías. La primera dice que las características del desgarro cutáneo, sin pérdida de integridad de la piel, el colágeno está completo y cubre dermis o cubre la dermis a 1 milímetro y del borde de la herida. En el desgarro 2, habla de que aquí hay una pérdida parcial del tejido. En la clasificación 3 estamos hablando que hay un desgarro cutáneo, aquí ya existe la pérdida completa del tejido. Aquí prácticamente esta es la que tiene un poquito más riesgo. Cuando no valoramos bien ese desgarro, escucho a mis compañeras que dicen solo agua y jabón y no se ponga nada. No, porque lo más seguro es que termine con una lesión más grande y son dolorosas. Aquí precisamente trato de decirles que ya existen algunas opciones para que nosotros atendamos este tipo de pacientes con los desgarros cutáneos, ayudar a la piel de riesgos. Si ya tiene una lesión, bueno, atendemos la lesión, pero también vamos a atender el riesgo. Uso de malla protectora o vendajes para asegurar el apósito, es lo adecuado.
protectores cutáneos antes de colocar cualquier adhesivo. Por supuesto, porque estamos previniendo que no exista una lesión. Usa removedores en spray o toalla para retirar el adhesivo. Todo el mundo vamos y retiramos. Sondas Foley, sondas nasogástricas y todo lo que tiene el paciente sobre la piel, jamás lo valoramos para que no vaya a tener ninguna lesión. Aquí la intención pues, es prevenir trauma por adhesivo, ¿no? Todos los pacientes normalmente cursan con algún dispositivo que tienen que colocarse, desde un catéter periférico corto, que desde que ingresa no ponemos un buen dispositivo. Aquí es prevenir trauma por adhesivo, ¿no? Cuando aplique cinta adhesiva, no les tire para minimizar el daño a la piel o eliminación. Tenemos que utilizar bases de silicona en lugares de los adhesivos acrílicos. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos tienen tecnología de no ocasionar ningún daño a la piel, pero el detalle es que aún en algunos hospitales yo he visto que lo tienen y siguen utilizando o el micropor o la tela adhesiva, que nosotros le llamamos agresiva, porque realmente es una agresión a la piel que estamos ocasionando nosotros. Y a veces yo les pregunto, pero si tienes este apósito, ¿por qué no lo utilizas? Ah, es que también se utiliza para eso, claro. Aquí el detalle es que deberíamos de saber la diferencia de cómo atender este tipo de pacientes. Yo lo que pienso es que a veces no es por desconocimiento, sino es por muchas cosas que triangula la información en el hospital. ¿Qué intervenciones debemos de tener? Pues para cuando hay un desgarro cutáneo, primero tenemos que controlar el sangrado. Sangran mucho. Realinar el desgarro si es viable con un hisopo húmedo, no tocar el colajo o el desgarro porque entonces podemos ocasionar más daño. Aquí tenemos que clasificar y medir y documentar. Es importante que nosotros siempre documentemos porque este tipo de desgarros, cuando el paciente se va con este tipo de lesiones, acuérdense que ahorita ya estamos como muy susceptibles nosotros también a que los pacientes también nos demanden y apuntan todo. Entonces nosotros también tenemos que apuntar en la hoja de enfermería que el paciente salió con un desgarro cutáneo o que el paciente tiene un desgarro cutáneo porque también tenemos pacientes que ingresan con lesiones así. A veces la familia cuando tiene mucho tiempo cuidando este tipo de pacientes, hablando del geriátrico, casi siempre llegan con una lesión así. Entonces llegan hasta con hematomas. Ahí es donde tenemos que tener nosotros mucha precaución en el manejo de la piel. ¿Qué intervenciones? Pues seleccionar un apósito adecuado. Si nosotros no hacemos una buena valoración y no decidimos qué tratamiento oportuno le vamos a dar al paciente, pues entonces desde ahí estamos mal porque estamos proporcionando mal manejo. Retiro traumático, nada de retiro traumático, lo que les estoy platicando, esto es lo que ocasiona un desgarro cutáneo. Si es posible, deje el apósito por varios días para evitar desprendimiento del desgarro, se pueden quedar hasta 7 días. Al usar un apósito, marcar con una flecha para indicar la dirección del retiro. Exactamente como está la flecha se tiene que retirar para obviamente evitar un desgarro continuo o hacer una laceración más grande. Adhesivos médicos, bueno, todo el mundo los conoce, esto es lo que más utilizamos en los hospitales, por supuesto. Son productos utilizados para fijar un componente externo a la piel, pero pues realmente no deja de ser un dispositivo destinado para fines médicos, que consiste en una tira de material de tela o plástica recubierta de un lado adhesivo. Puede ser un dispositivo para cubrir y proteger una herida, para unir bordes de la piel de una herida y que soporte una parte dañada del cuerpo para asegurar objetos. O sea, esto es lo que tenemos que evitar. Ya tenemos que evitar utilizar este tipo de dispositivos médicos. Las lesiones de la piel relacionadas con los adhesivos médicos tienen que ver con todo lo que utilizamos en el área hospitalaria, en cualquier servicio. Este tipo de dispositivos son los que ocasionan desgarros cutáneos. La cinta, un vendaje, un catéter con una mala fijación, electrodos que no movemos cuando bañamos al paciente, seguimos dejándole el electrodo por mucho tiempo, por horas, por turnos, entonces va ocasionando precisamente una lesión. Equipo de ostomía, que esa es otra, ¿no? Si no tenemos una buena selección de un equipo de ostomía, por supuesto le vamos a ocasionar un daño a nuestro paciente.
Y obviamente, pues un apósito, ¿no? ¿Qué cuidados específicos tenemos que tener? Lo pongo en rojo y lo pongo bien grande. No utilizar irritantes, no poner loción, no poner alcohol, no poner benjuí, no pongan óxido de zinc. He visto desgarros cutáneos que les ponen óxido de zinc. Para el paciente es doloroso, para nosotros es complicado retirarlo para un buen manejo de la lesión y la verdad que es tiene mucha vascularización el paciente en los desgarros cutáneos. Eso nos impide a nosotros limpiar la herida para entonces darle un buen manejo. Mantener hidratado al paciente, valoraciones frecuentes, no valoraciones por turno, frecuentes. Yo no digo que vayan cada 3 horas, yo lo que digo es que si tu paciente tiene que ser valorado cada hora, pues ni modo, hay que ser valorado cada hora. Desprender cualquier dispositivo con sumo cuidado, aunque traigan prisa. Yo creo que hay que hacer un momento del cuidado cuando atendemos este tipo de pacientes con este tipo de dispositivos. Evitar lesionar más la piel. Yo veo que ya está lesionada la piel y pongo un dispositivo médico, por su voy a agravar la situación. Dar trato inmediato o en áreas irritadas o maceradas, inmediato. No esperar a que el médico me diga, porque esa es otra de las cosas, o cuidados inmediatos, cuidados independientes. No necesito que el médico me lo diga. Sé manejar esta lesión, por supuesto lo voy a hacer. Ser protectores cutáneos. Todos los hospitales, estoy 90% porque platico con mis compañeras, cuando tienen este tipo de pacientes, todos tenemos protectores cutáneos. Las clínicas de heridas tienen protectores cutáneos. Marci, bueno, este es un término también que se refiere a la lesión de la piel. Esta está relacionada con adhesivos médicos también, es un nuevo término. Es la presencia de manifestaciones cutáneas. Aquí existe eritema, erosión y vesícula o desgarro. Persiste por 30 minutos o más. Aquí, como pueden ver en la imagen, la lesión que está ocasionando esta tela adhesiva que le pusieron al paciente, pues está ocasionando todo este tipo de problemas en la piel, que obviamente si nosotros no atendemos en su momento vamos a tener problemas. Nosotros no, el paciente, que aquí lo que me preocupa es el paciente, porque el paciente se va a ir a casa con este problema y nadie le va a poder resolver hasta que venga con un problema grave, hasta que no pase clínicas, hasta que no llegue con su cirujano, con su médico tratante. Entonces, aquí quien sale perdiendo es el paciente. ¿Qué pacientes son los más susceptibles? Pues realmente todos, pero hay más susceptibles. Me refiero a los neonatos, a los pediátricos, a los adultos mayores, a los pacientes que están quemados, por supuesto, que están al cuidado de nosotros al 100%, en la unidad de cuidados intensivos, urgencias, quirófano, clínica de catéteres, oncológicos, con tratamiento de quimioterapia. O sea, en todos, entran prácticamente todos. ¿Existen tipos de lesiones? Sí. Existen prácticamente el trauma mecánico, la dermatitis por contacto, la dermatitis alérgica, existe el término también de maceración y ampollas por tensión. ¿Cuál es el trauma mecánico? Prácticamente habla de que es un arrancamiento, es una separación completa o parcial de la epidermis a la dermis, cuando quitamos, cuando retiramos o cuando ponemos algún tegader que tienen este tipo de condición que se pegan mucho a la piel y que todavía a veces veo en algunas compañeras que les ponen benjuí para que pegue mejor. No, estamos ocasionando un daño traumático porque es mecánico al momento de colocarlo, pues obviamente si quiero que se quede fijo, que no se mueva, que no se caiga, pero al quitarlo estoy haciendo pues un trauma mecánico. ¿Cuáles son las causas? Adhesivos, agresivos, lo que les estoy platicando, que todavía les ponen benjuí, uso constante de adhesivos, más retiro del adhesivo, o peor aún, les ponen estos dispositivos que son como los Tegader y todavía le ponen tela adhesiva o todavía les ponen micropor y todavía les ponen un vendaje. Yo pregunto, ¿cómo voy a vigilar esa herida si ni siquiera puedo ver cómo está la herida? Dermatitis por contacto. ¿Por qué es causal la dermatitis por contacto? Pues con el adhesivo y obviamente no se deja secar el protector. Aquí existe una inflamación por exposición a un irritante o un eritema y bueno, existe un eritema y un edema, pero la dermatitis prácticamente es por contacto, por el mal uso de los dispositivos como la ven en la imagen, uso inadecuado y obviamente desconocimiento de la colocación del dispositivo. La dermatitis alérgica más común que tenemos en nuestros pacientes.
Esta es la causa por el contacto con el alergeno. Existen en estos pacientes este tipo de lesiones, va a haber eritema, edemas, vesículas y prurito. La respuesta inflamatoria está bien definida, es una dermatitis alérgica. La mayoría de los pacientes que tienen alguna ostomía llegan con este tipo de dermatitis por un mal uso o colocación del dispositivo. Lo que quiero decir en la imagen es que no es posible que dejemos el afluente con este tipo de pacientes, que no tengamos nosotros la conciencia de no poner un buen dispositivo, o peor aún, que he visto bolsas de colostomía en estomas que no tienen afluente y veo la bolsa de colostomía en sitios que no debería de tener. Entonces, ¿qué hicimos? Pues un mal manejo. Agregado a la dermatitis, agregado al mal dispositivo, agregado mal al control de la humedad, pues claro que el paciente tiene este tipo de lesiones graves. Aquí les quiero mostrar estas imágenes solamente para que nosotros valoremos las heridas. Estamos hablando de manejo de la prevención. Ya hay una lesión, ¿ok? Pues tenemos que tratar al paciente, tenemos que valorarlo integralmente y obviamente sé que no le voy a poder resolver porque el paciente tiene mucho tiempo cursando con este tipo de lesiones. Pero ¿cuáles son las recomendaciones? El uso de protectores. Ok, vamos a resolverle el problema. Este paciente entró a quirófano, le íbamos a resolver el problema. Sí, pero hay que resolvérselo desde que veo la herida. Hay que poner un protector cutáneo, hay que humedecer la piel, hay que explicarle al paciente que no puede traer la piel así porque está ocasionando más daño. Pacientes que obviamente se pusieron un vendaje y nadie vio estas lesiones. En las imágenes que están en la parte de abajo, este es un paciente que lo traían en medio privado revisando esa lesión porque apareció, decían que era una úlcera vascular, no, que era una úlcera mixta porque tenía dolor. Realmente era una lesión oncológica. Cuando le tomaron una biopsia se dieron cuenta que era oncológica. Acuérdense, las oncológicas no las tocamos porque son las más complejas hasta que no sepamos el diagnóstico. Paciente que viene y me dicen, puedes valorar porque trae un desgarro cutáneo, manejo inadecuado. No era un desgarro cutáneo, sí estaba vigilando yo la lesión, pero cuando fui por primera vez, pues realmente hubo ahí un mal manejo desde el primer contacto que tuvimos con el paciente que agravó. Le retiraron prácticamente la dermis y la epidermis y obviamente la paciente refería mucho dolor. Entonces, también no es adecuado que tomemos decisiones tan prontas hasta que no vigilemos, primero, qué pasa con esa herida, segundo, ver qué es lo que le pasó y tercera, entonces ya actuar. El manejo integral para mejorar la efectividad de la piel tiene que ver con el manejo preventivo. Lo sigo diciendo, es fundamental. Tenemos que valorar adecuadamente para su efectivo manejo. Tenemos que corregir el daño y no causar uno más, ¿ok? Si yo no puedo, mi competencia de conocimiento, no sé qué hacer al paciente, entonces no lo hago, porque aquí viene otro daño causado precisamente por la mala decisión del manejo del tratamiento. Es importante que nosotros actuemos oportunamente. No puedo esperar a que mi paciente siga teniendo lesiones, sobre todo los pacientes que están en las áreas hospitalarias que dependen en las terapias intensivas al 100% de nosotros. Ya le vi una lesión, no se vale que omitamos no verla. Ya la vi, la tengo que atender, la tengo que documentar. Tengo que buscar la manera de evitar una lesión más. Son pacientes que obviamente estuvieron en la terapia intensiva. Y no nada más en la terapia intensiva, nos pasa en todos los servicios. Aquí la recomendación que se las pongo es, porque a veces también actuamos tardíamente y eso es lo que le afecta al paciente. Hay dos términos que quiero platicar porque a veces confundimos las úlceras por presión con la DAI, con la dermatitis asociada a la incontinencia. Me pasa mucho que a veces me dicen, es que tiene una UPP, que es una úlcera por presión. Voy, reviso al paciente. No, realmente no es una úlcera por presión, es una DAI, es dermatitis asociada a la incontinencia. Son manejos diferentes con tratamientos diferentes y muy oportunos, preventivos y por supuesto que podemos evitar más riesgo de lesión a nuestro paciente. ¿Cuáles son las DAI? Pues la incontinencia y úlceras por presión tiene que ver con esto. Sí son similares, pero no son lo mismo. La incontinencia, ya sea urinario, fecal o combinadas, estas casi siempre vienen acompañadas.
se ha relacionado tradicionalmente con las úlceras por presión. ¿Por qué? Pareciera que es una úlcera, pero no es una úlcera porque quien la está ocasionando es la humedad. Y prácticamente como la ven en la imagen, es característica este tipo de DAI que no pueden confundirla con una UPP. Hay una pérdida de la dermis, hay dolor, hay eritema, está como esa imagen en espejo, que pareciera que son iguales, pero no son iguales las lesiones. Hay una pérdida de la continuidad de la piel, pero no es ocasionada por una presión, es ocasionada por una humedad. ¿Cuáles son los dos términos que trabajamos? Pues la úlcera por presión, hablando de que es una lesión de origen isquémico y una pérdida de isquemia del tejido, localizada en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de sustancias cutáneas, producidas cuando se ejerce una presión prolongada o existe una fricción entre dos planos duros y tiene como consecuencia una degeneración rápida de los tejidos. Pero una DAI es la inflamación de la piel por orina, por lo que les decía, por humedad, y que obviamente está en contacto con nuestra piel perianal o perigenital, produciendo eritema con o sin erosión o denudación. Entonces son términos totalmente diferentes. Una es causada precisamente por la isquemia de la presión, por fricción y probablemente cizalla, y la otra es por el contacto con la humedad o afluentes. Aquí es una segunda imagen, estoy mostrando una DAI. Vean, es como esa característica de espejo, ¿no? Que se refleja, brilla, es brillante, localizada. Si hacemos una buena valoración, vamos a saber que no es una UPP y que efectivamente es una DAI. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir y manejar las DAI? Pues realmente lo podemos hacer, ¿eh? No necesito más que el conocimiento. Implementar un programa de cuidado de la piel. Todos tenemos que trabajar implementando programas, porque de repente escucho, ¿en dónde dice? No, no dice, pero tú sabes que tienes que cuidar la piel. Pero es que no dice, no va a decir, nosotros tenemos que implementar para el manejo preventivo de nuestros pacientes. Limpieza de la piel, es básico. Yo creo que a nadie nos cuesta nada mantener la piel limpia, muy al pendiente de estar trabajando con el cuidador, tener una buena humectación de la piel, una muy buena protección con los protectores cutáneos que les estamos ahorita mostrando, los que en la anterior diapositiva les mostré. Realmente lo que hace el protector cutáneo pues efectivamente impide o ayuda a que la humedad no pase a la piel y que obviamente disminuye el riesgo. Tratar la incontinencia. Si nosotros no tratamos la incontinencia, pues el paciente siempre va a tener un problema de DAI. Vigilar la sudoración profusa, vigilar los drenajes, eso es importante. Veo drenajes que obviamente están mal colocados, está saliendo el afluente o líquido y obviamente eso implica y complica más el tratamiento. Vigilar exudados de las heridas, es importante que controlemos, que hacemos una oclusión o el manejo adecuado de apósitos para que el paciente no tenga más exudado, porque lo que está ocasionando es agravar la piel sana. Utilizar cremas hidratantes, utilizar cremas de barrera, proteger la piel periulceral, minimizar el uso de pañal. Sé que todo el mundo quisiéramos que el paciente tuviera muchos pañales cuando tiene este tipo de complicaciones como una diarrea incontrolable, porque sí las hemos tenido. Sí, pero si no le pones un protector cutáneo, si no le dices al familiar que tiene que estar vigilando que no lo deje mojado, que no lo deje húmedo, pues obviamente el paciente va a tener complicaciones. Manejo de dispositivos de colectores. Tenemos que saber y tenemos que entender que tenemos que tener conocimientos para la colocación de este tipo de dispositivos. Proteger piel sana de las zonas expuestas a los adhesivos o los exudados, lo que les estoy platicando. Tenemos que vigilar la piel. ¿Qué tenemos o qué podemos proporcionar para este tipo de pacientes que son las dermatitis asociadas a las incontinencias, ya sea urinaria o fecal? El control de la humedad tiene que ver con todos estos dispositivos que nos ayudan muchísimo al tratamiento preventivo, correctivo y obviamente nosotros lo que queremos es que nuestro paciente salga sin ninguna otra lesión o que no tenga ninguna lesión. De hecho, lo dije mal, que no tenga ninguna lesión, de hecho. Aquí lo que hacemos obviamente es que el paciente siempre tenga la piel seca, tenga un protector cutáneo, tenga una barrera, tenga un removedor, que tenga todo lo necesario para que efectivamente el paciente pueda recuperarse de esa DAI.
La DAI, con todo esto que les estoy platicando, les va muy bien a los pacientes inmediatamente, de 8 a 4 horas, y nosotros estamos vigilando que el paciente no esté húmedo, que el paciente no esté con el colchón mojado. Cuando damos un baño de esponja es súper importante también eso. Entonces, solamente es el cuidado al paciente. Acuérdense que existen instrumentos para valorar el riesgo, pero no existen para vigilar la prevención o la promoción de este tipo de lesiones. Aquí está todo el mundo, la mayoría la hemos utilizado, es una muy buena herramienta, pero no trabajamos la prevención. O sea, esto nada más mide el riesgo. Necesitamos un instrumento donde nosotros trabajemos la promoción y la prevención, ambas, porque pues el riesgo todos lo tienen desde que llegan, ¿no? La ficha de identificación, todos están en rojo o todos están en verde y no volvemos a valorar al paciente, ¿no? Pero la valoración de esta herramienta o de este instrumento es porque efectivamente tenemos que trabajar con esta herramienta, pero también tenemos que implementar otras. Yo no digo que sea mala, solo digo que nos hemos casado con vigilarlo desde que ingresa el paciente y ya no lo volvemos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las horas que sean necesarias cuando estamos al cuidado del paciente, volverla a valorar. Si el paciente ingresó con una escala de bajo riesgo y el paciente en horas se agravó, pues por supuesto tenemos que cambiar la escala de valoración de acuerdo a la ficha de identificación y siempre poner prácticamente todas las acciones que hacemos para la seguridad de nuestro paciente. Aquí, hablando ya de lesiones, la categoría que estamos, bueno, que estoy poniendo aquí para el adulto y para el pediátrico, pues la piel es intacta con enrojecimiento, hablando de UPP. Aquí en la segunda es la pérdida del espesor parcial de la dermis. Aquí ya presenta como una úlcera superficial con un lecho de la herida. Alcanzan a ver ya entre rojo rosado, sin tejido necrótico, bien con presencia de ámpulas en la zona. Y aquí prácticamente lo que estamos viendo son la clasificación de las UPP. Vean la diferencia. La diferencia es que precisamente en poco tiempo estas se agravan y entonces podemos nosotros evitar este tipo de lesiones. Las categorías que estoy poniendo aquí en la 4, 2, 3 y 4, pues prácticamente vemos la diferencia entre el adulto y el pediátrico. Aquí es la pérdida total del espesor del tejido, ya con una exposición de hueso expuesto, tendón o músculos. Esto ya es la más grave, la más complicada, y que son las que más tenemos nosotros en los hospitales. Y yo creo que un paciente con una úlcera por presión de este tipo, de esta clasificación, ni siquiera deberíamos de tenerla. Debimos de haber evitado porque se van agravando, pero también viene acompañada de la parte educativa de nuestro familiar, del cuidador, y obviamente de indicaciones que tenemos que dar muy específicas a este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos que hacer en el manejo preventivo de las úlceras por presión? Pues realizar cambios posturales. Yo siempre le he dicho, puedo utilizar un apósito con muy buena tecnología, pero si no lo muevo, pues de nada va a servir. Puede ser que efectivamente el tratamiento sea bueno, puede ser que efectivamente el apósito sea el correcto, pero si no muevo al paciente, si no educo al familiar, el paciente va a seguir teniendo problemas. De 2 a 3 horas se dice en pacientes encamados, pero realmente ahí la importancia es que el cuidador esté con nosotros, que nosotros estemos acompañados de la familia para que nosotros podamos atender ese tipo de pacientes, ¿no? Rotación programada, individualizada cada 4 horas en la noche. No dejemos al paciente toda la noche. Escucho compañeras que me dicen, es que no lo moví porque estaba dormido. Hay que hablarle suavemente al paciente que lo tenemos que mover. Le tenemos que dar la indicación a la familia. ¿Quién nos apoya? Realmente es la familia. Reducción de niveles de presión en zonas de riesgo. Si yo ya estoy viendo que mi paciente está invadido, tiene varios dispositivos, desde la colocación de una sonda Foley, obviamente tiene un catéter periférico, yo ya voy viendo, voy vigilando para minimizar este tipo de lesiones. Entonces, desde que yo veo a mi paciente, empieza con una buena valoración. Aquí dice que aprovechar para realizar inspección de la piel. Cuando yo voy y hago una acción hacia mi paciente,
y vigilo este tipo de lesiones que pueda tener mi paciente, pues platicando con las demás compañeras puedo yo aprovechar que el paciente tiene mayor riesgo si no lo muevo, que el paciente tiene prácticamente está dependiente de nosotros. Tenemos que saber que también los colchones tienen que ser adecuados. Ahorita ya hay muchas casas comerciales que venden los adecuados. El colchón de plástico que tenemos en los hospitales no es el adecuado, pero tampoco los hospitales cuentan con todos los colchones adecuados. Entonces es un grave problema. Tenemos que vigilar la nutrición, tenemos que trabajar con el equipo multidisciplinario. Si no trabajamos con el equipo multidisciplinario, pues el paciente va a seguir teniendo problemas. Terapia húmeda, tenemos que trabajar con terapia húmeda. Tenemos que poner o proporcionar ácidos grasos, cremas hidratantes, hidratar al paciente. Y luego escucho que me dicen mis compañeras, cada que se lo aplico, cada que tú creas necesario. No por razón necesaria como nos lo ponen en la nota médica, lo que tú creas necesario. Para la atención de nuestro paciente solamente tomamos decisiones nosotros, porque estamos de 8, 12 horas con nuestro paciente. Entonces yo creo que eso no me lo tiene que decir el médico. Creo que si yo tengo la competencia y el conocimiento, lo voy a hacer. La recomendación de cambios de posición, esta es una imagen que me gusta mucho porque prácticamente aquí yo les pongo nada más los cambios que se pueden utilizar en pacientes que están dependientes al 100% de nosotros, lo que hablamos de dependencia. Aquí nosotros llevamos un registro. Cuando tenemos este tipo de pacientes, lo que hacemos es que vamos anotando. Es muy importante que ustedes anoten para que cuando cambien de turno, cuando ustedes entreguen el turno, nosotros tengamos documentado cómo se ha movido al paciente y en qué posiciones ha estado nuestro paciente. Manejo de la presión. Bueno, aquí realmente el manejo de la presión es súper importante en este tipo de pacientes. Aquí estos apósitos Aquacel nos han servido muchísimo para el manejo de este tipo de pacientes, desde sacros, taloneras. Este tipo de pacientes prácticamente no deberían de tener ninguna lesión. Dependen al 100% de nosotros. Las características clínicas por las lesiones, que estoy platicando aquí de la dermatitis perilesional, es la más común. Esta está asociada al exudado de las heridas en la piel perilesional y cuya localización está relacionada con la lesión primaria. Hablando de una dermatitis cutánea asociada a exudado, pues vean, es otro tipo de lesión. En esta lesión el exudado no procede a la herida, sino de otros procesos como la insuficiencia cardíaca severa o el linfedema de otros, y suele localizarse en las extremidades inferiores en la zona afectada del linfedema. Aquí la dermatitis periestomal prácticamente es la que más tenemos en los pacientes que cuentan con una ostomía, que cuentan con un dispositivo. Está ocasionada por los efluentes procedentes de ostomías, puede ser desde la saliva, efluentes intestinal u orina, porque acuérdense que también tenemos pacientes que cuentan con urostomías. La dermatitis por saliva o mucosidad, aquí procedente de la boca o fosas nasales, que no tenemos un buen control de la humedad. Quiero mostrarles estas imágenes. Prácticamente nuestros pacientes dependen al 100% independientemente del área o servicio que esté, ya sea el área de cuidados intensivos, ya sea en un quirófano, y efectivamente todos tenemos la obligación, no quería decirlo porque se escucha muy feo, pero sí, de vigilar precisamente que nuestro paciente no salga con ninguna lesión. Las cirugías de neuro no duran 4 horas, una cirugía de columna dura a veces 12, 14, 8 horas. Tengo que tener yo el conocimiento para que las prominencias óseas de mi paciente estén bien protegidas. Si yo ya sé que va a durar mi paciente en una posición, yo tengo que estar vigilando cada punto de presión desde que está en una cama quirúrgica. Si mi paciente está en una unidad de cuidados intensivos, no voy a esperar a que tenga un enrojecimiento, voy a actuar. Este tipo de apósitos nos han ayudado prácticamente desde que ingresa un paciente, nosotros ya estamos solicitándolo. Hay pacientes que ingresan a los quirófanos y yo ya tengo los apósitos para que se los coloque para evitar puntos de presión. Esto no va a evitar que salga una úlcera por presión, esto va a evitar que tenga una lesión. A veces me dicen, es que no tiene ninguna lesión. No tiene ninguna lesión, pero son los puntos de presión y tu paciente está en esta posición, claro que se los vamos a poner. Aquí, pacientes en recuperación, por supuesto. Muchos de nuestros pacientes ya salen con una lesión.
¿Por qué les quise poner esta foto? Porque los pacientes que salen del área quirúrgica, que no cuidamos estos puntos de presión, son los más susceptibles, son los que salen con una lesión. Desafortunadamente los mandamos al área donde está su unidad o al área donde van a estar. Y efectivamente, o sea, es como esta parte de la cadenita donde nadie vamos a atender esa lesión. Pacientes que son sometidos a un evento quirúrgico y que no tenemos el cuidado de proteger las prominencias óseas, como esta imagen que les estoy poniendo. Pacientes que también después de que tienen una lesión, no les indicamos qué es lo que va a hacer con esa lesión o cuál es el cuidado de la lesión. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy platicando? Porque realmente tiene que haber un impacto. Tiene que haber una disminución de costos y beneficios. El otro día estaba viendo un artículo, es carísimo un paciente que está en el manejo en la clínica de heridas. Ya clínicas de heridas no tienen lo suficiente porque se gasta mucho en un paciente, porque se cambia el tratamiento, porque eso no es una receta de cocina, vamos, no puedo ver una herida y si le sigue poniendo lo mismo. Acuérdense, valoramos la herida y si el tratamiento y el manejo es adecuado, seguimos con ese tratamiento. Y volvemos a ver la herida y puede que cambiemos el tratamiento. Tenemos que estar tener muy en cuenta que tenemos que vigilar el tratamiento. Tenemos que disminuir el número de internamientos de complicaciones con heridas crónicas. Pacientes que les estoy diciendo que tienen úlceras por presión, no regresa con una, regresa con 5. Ya no atendo una, yo voy a atender 5. Días hospitalario, estancia, médico, medicamentos, manejo. Disminuir el número de consultas en el área de cirugía. Por supuesto, todos los pacientes que llegan con este tipo de heridas, ¿a dónde van? A cirugía y hasta ponen, interconsulta cirugía. Pues es que no se puede tener tantos pacientes para la atención a cirugía. Disminuir la carga de trabajo al personal médico y de enfermera, por supuesto. Pacientes complicados y todavía atender este tipo de lesiones. Disminuir el número de consultas en urgencias, por supuesto. Muchos de nuestros pacientes ingresan por este tipo de lesiones. Disminuir estancias hospitalarias. Por día, yo investigué un día nada más para ingresarlo. Cuesta 1,240 pesos. Entonces, imagínense cuántos días va a tardar mi paciente. Hay pacientes que tenemos hasta de 30 días, pacientes con fractura de cadera y que no, ya le resolvieron el problema, pero como ahora tiene una lesión, pues se queda otros 2 meses. Disminuir tiempos de espera y de curación proporcionada. Claro, la terapia húmeda, este tipo de apósitos nos han ayudado muchísimo para que el paciente salga mucho antes y sea el manejo ambulatorio. No necesito tener aquí el paciente. La cura avanzada nos ha ayudado muchísimo a este tipo de tratamientos con los pacientes. Quiero presentarles, este es un artículo que precisamente nosotros hicimos porque no aportaban mucho nuestros directivos a que nosotros tratáramos a estos pacientes, porque ya no nada más es una necesidad. Había muchos pacientes que tenían úlceras por presión y entonces estaba ocasionando largas estancias y estaba aumentando el número de pacientes que ingresaban. Nosotros hicimos frecuencias de úlceras por presión en pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y coronarios, porque son los que tienen mucho más dependencia de nosotros. Es una publicación que yo quisiera que todas documentáramos. Yo creo que todas tendríamos esa importancia de hacer investigación, porque no nada más somos enfermeras en la parte curativa, también somos enfermeras en la parte de documentar qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes. Puede ser que yo esté dando muy buen manejo, pero si no lo documento, si no lo publico, nadie se va a dar cuenta qué tipo de pacientes y qué acciones hacemos. Nosotros hacemos muchísimas funciones, aparte de las funciones, acciones, más parte, pues obviamente siempre estamos aportando para la seguridad de nuestro paciente. Estas son mis fuentes de información. Y bueno, por mi parte, a Combatec, muchas gracias y a todos los que me escucharon. Aquí les pongo algo para finalizar esto. Veo humanos, pero no veo humanidad. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, de verdad es muy triste porque la mayoría tienen abandono familiar y todavía nosotros tenemos abandono de enfermera paciente. Entonces yo creo que eso es lo más grave que podemos tener en nuestros hospitales, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctora Graciela, por excelente ponencia sobre prevención y manejo de lesiones de la piel relacionadas con la dependencia. Ahora continuaremos con la presentación, protocolo de elección de apósitos para la prevención de las lesiones de la piel con la licenciada Janet Cristina López.
Ella es coordinadora de educación para México y apoyo a Centroamérica. Gracias, Cris. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, la cual nos dejó una buena enseñanza. Adicional, tocó los puntos principales que debemos tener para el manejo de prevención de las lesiones por presión. Y pues vamos a hablar un poco sobre, como lo hemos venido haciendo, sobre la parte de los protocolos y qué tiene Combatec para el manejo de estas. Entonces, vamos a mirar que Combatec siempre ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pacientes, específicamente con las heridas, con los estomas, y hoy vamos a hablar específicamente con relación a la prevención de las lesiones por presión. ¿Cuáles son los objetivos que siempre cuando nosotros manejamos o estamos en instituciones de salud en donde tenemos que ver este tipo de pacientes que pueden llegar a presentar alguna lesión por presión? Pues el objetivo de hacer estos protocolos es contribuir a la reducción de las incidencias de las lesiones por presión, favorecer la mejoría continua de los cuidados relacionados con la piel, mejorar las conductas que estamos realizando para la prevención de las lesiones por presión. Y esto debe estar basado en protocolos. Esto nos estandariza todas las actividades o intervenciones como profesionales de la salud debemos hacer. Ya como nos lo comentó la doctora, vemos que cuáles son las lesiones de la piel, cuáles pueden ser sus causas. Vimos que por presión y cizalla, vimos las fricciones, que pueden haber desgarros cutáneos, la parte de Marcy, y también vimos lesiones por humedad, que son las dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, esto es importante determinarlo porque no solamente las lesiones se dan por la presión, sino se dan por diferentes factores de los cuales nosotros debemos saber para poder realizar nuestras intervenciones como profesionales de la salud. La clasificación, a partir del 2016 se venía hablando de que se tuvieran en cuenta las lesiones, que se cambiara el término de úlceras por lesiones. La doctora ya lo habló, no me voy a poner a detenerme acá. Tenemos 4 clasificaciones. Adicional tenemos la clasificación, la no clasificable, que es la que tiene tejido necrótico, y la lesión por presión tisular profunda. Y adicional tenemos las relacionadas con los dispositivos médicos. Tenemos también el manejo que debe ser integral. Debemos tener en cuenta la valoración del riesgo, la valoración de la piel, tener en cuenta los factores etiológicos como la presión, la fricción, la cizalla, la humedad, y también el control de la oxigenación, nutrición y la protección de las agresiones externas que puede tener el paciente. Con base a esto, nosotros proponemos ciertos cuidados que se debe tener en cuenta, que son las intervenciones, que es evaluar el riesgo, ya lo hablamos, evaluar y detectar la existencia de lesiones cutáneas, y esto debería ser a través de instrumentos, cuáles que tengan en cuenta la parte de la movilidad, la incontinencia, el déficit de sensibilidad, el estado nutricional del paciente. Y ¿cuáles son las otras intervenciones que hablamos? Entonces, ya relacionados con los diferentes apósitos o productos que podemos utilizar para el cuidado de la piel, hablamos de la hidratación. Y los consensos recomiendan la hidratación de la piel con emolientes que puedan hacerse aplicaciones con pequeñas cantidades. En este caso, este producto que viene a base de alginato, viene a base de agua, carboximetilcelulosa, lo que va a proporcionar es una hidratación a la piel y va a ser una recuperación de ese tejido o esa piel que está dañada. ¿Cómo se debe hacer la aplicación? Se debe aplicar en la piel que está reseca, y esto nos va a proporcionar una humectación de la piel. Este producto, como el Sapgel, lo podemos aplicar suavemente sin hacer presiones sobre las prominencias óseas. También hablamos, y la doctora también lo hablaba al principio, la protección de la piel y específicamente los protectores cutáneos. ¿Cómo se deben aplicar? Se debe hacer la limpieza de la piel en donde veamos zonas que pueden estar en riesgo de exposición a humedad.
como vemos en región sacra, región perianal, o los que están sometidos a adhesivos médicos, como ustedes pueden observar en estas imágenes. Acá vemos cómo puede hacerse la aplicación y luego ya preparamos la piel, por ejemplo, acá en este caso que se va a hacer la aplicación de algún apósito. Estos protectores son libres de alcohol, son 100% silicona, no generan irritación, son libres de fragancia y colorantes, son hipoalergénicos y se pueden utilizar en todas las etapas de la vida del paciente. Entonces puede ser de neonatos hasta adulto mayor. Entonces esta es la forma que estos protectores lo que van a generar es una barrera que va a generar una protección, valga la redundancia, sobre efectos nocivos como la orina, la materia fecal que pueden estar en contacto con la piel del paciente. Otra parte de la protección de la piel y la cual sugerimos es la aplicación de espumas. En este caso, esta espuma tiene un borde de silicón, tiene una tecnología que es la tecnología Hydrofiber, viene con una espuma y una película protectora de poliuretano. ¿Para qué nos va a ayudar a proteger? Primero, para la prevención de las presiones, acá como ustedes ven en esta imagen, también nos va a ayudar a disminuir la fricción y la cizalla que puede estar generando sobre la piel y también sobre la humedad que en algunos momentos puede tener el paciente. Como tenemos presentaciones en talón, en sacro, y específicamente estas áreas, ¿por qué se deben proteger? Porque son las más vulnerables a que se presenten una lesión por presión. Estos apósitos que son multicapa nos ayudan a disminuir la presión, pero esto también debe ir con un plan de cuidado que nos ayude a hacer otras actividades como los cambios de posición, la lubricación de la piel, actividades que nos van a mejorar toda esta parte de la prevención de las lesiones. Como ustedes observan acá, podemos utilizar estos apósitos que nos van a disminuir el riesgo de las lesiones. Todo esto es para prevenir. Caso acá, como ustedes observan, con dispositivos, acá en esta parte, con dispositivos médicos que les están generando lesiones a los pacientes en este momento que hay mucho paciente de COVID que tienen que utilizar máscaras para oxigenación, entonces esta es una buena alternativa. Aquí para disminuir la presión que generan los tubos de traqueostomía, acá cuando colocan al paciente en posición prono, que también tenemos que proteger cara, hombros, la parte de las rodillas, entonces esta utilización de las espumas nos ayudan bastante. Aquí observamos en región sacra, en codos, cómo se hace la aplicación de este tipo de apósitos. También dentro de la protección tenemos los hidrocoloides, en este caso el Duodextratin, son el súper delgado. Esto nos ayuda frente a fricciones, protege esas zonas también de prominencias o que están sujetas a algún dispositivo médico, son a prueba de agua y nos ayudan también a hacer la protección de la piel. En este caso, en tubos de traqueostomía, aquí en neonatos, en estos que son por dispositivos médicos, las sondas nasogástricas, los oxígenos, el CIPAC o los pulsoxímetros en el cual nos puede ayudar también en la parte de la protección de la piel. Acá observamos ahorita con los profesionales de la salud que están expuestos a las lesiones también por la aplicación de todos los dispositivos de protección que se tienen como las gafas, los tapabocas. Entonces, una buena alternativa son los hidrocoloides, en este caso el Duodextratin, que es extra delgado. También tenemos una espuma que es un poco más delgada que la anterior que observamos, que es el Aquacel Foam. Este es el Foam Light, que también nos ayuda para la parte de la protección. Cuando hay fricción, esta nos va a ayudar a proteger esas áreas que pueden estar en riesgo de generar alguna fricción en el paciente. Y aquí podemos observar cómo se aplican. Está aquí sobre los dispositivos médicos que se están colocando ahora los profesionales de la salud. También tenemos para la protección de la piel los liberadores, como lo decía muy bien la doctora, cuando aplicamos cintas adhesivas que pueden ser agresivas con la piel o cuando tenemos pieles muy frágiles, la aplicación de esta línea SensiCare, que son liberadores de los adhesivos, lo hacen de forma atraumática y tenemos también en presentación toallita que va removiendo toda esa parte de los adhesivos sin generar lesiones en la piel.
Todo esto que vimos anteriormente son productos que nos pueden ayudar a la protección y que deben estar estandarizados dentro de los protocolos. Pero también se tiene unas alternativas para cuando ya presentan la lesión, como son la lesión con estadio 1, en donde la sugerencia o la recomendación son la utilización de hidrocoloides para disminuir la fricción, como el Dudorextratin, o apósitos de espuma en multicapas como el Aquacelfón, que nos ayudan a la protección y a disminuir también la fricción. En lesiones parciales como de estadio 2, tenemos apósitos de espuma, en este que es el Aquacelfón, que tienen tecnología de hidrofibra, lo que va a hacer es ayudarnos a controlar el exudado y están indicados para exudados moderados. Cuando ya tenemos una lesión categoría 3, estadio 3, ya hablamos de tecnologías o apósitos con hidrofibra, apósitos de espuma o alginatos, en este caso Aquacel más extra, Aquacel extra o alginato caltostat. Y como apósito primario también puede ser, o como apósito secundario, el Aquacelfón, que son apósitos de espuma que van a ayudar a controlar el exudado. Y si ya tenemos una lesión estadio 4, donde puede haber también un riesgo de infección, tenemos la tecnología de hidrofibra, Aquacelaje más extra, que controla el exudado, controla la infección, y si tiene biofil también nos va a ayudar a controlar esa parte. Y como apósito secundario, un Aquacelfón. Si ya tenemos tejidos no viables, hablamos de la utilización de hidrogeles, los cuales nos van a ayudar a hacer un desbridamiento autolítico, como observamos acá en esta parte, y esto nos va a ayudar a mantener la humedad adecuada en el lecho de la herida. Y como apósito secundario, la utilización de una espuma como el Aquacelfón. Estas son las sugerencias que pueden a ustedes apoyarlos en el momento de tomar la decisión de qué tipo de producto o apósito pueden utilizar, sea para prevención o sea para el manejo o el tratamiento de las lesiones por presión. Es importante que siempre lo recalcó la doctora, es que hagamos una buena valoración, que sepamos qué momento y para qué sirve cada uno de los productos y que realmente esto nos apoyemos con los protocolos y con las personas que saben de esta parte del manejo de las lesiones y de las heridas. Adicional, dentro de las intervenciones que también se debe tener en cuenta es gestionar la inclusión de este tipo de apósitos para la prevención y para el manejo de las lesiones. ¿Qué se debe tener? Primero, formar un equipo multidisciplinario para impulsar esta inclusión de apósitos adecuados, y eso lo habló la doctora también en su conferencia. Recopilar la base de datos, algo que ella nos recalcaba es que no tenemos base de datos, y esto es importante para poder determinar los costos que pueden tener este tipo de pacientes. Si no hay, se deben diseñar e implementar en las instituciones. También lograr que se generen las compras, y esto se debe hacer en colaboración con la parte administrativa, con la parte de los profesionales de la salud, con todos los departamentos implicados en los hospitales que tienen que ver con el paciente y con la parte de la prevención. Y esto se va a dar a través de que veamos que las lesiones por presión son un problema, de que generan un costo, de que tenemos una evidencia de que si tenemos y adquirimos estos apósitos van a disminuir los costos y los beneficios clínicos que tiene hacia el paciente y la reducción de los costos en las instituciones de salud. Adaptar los protocolos. Es importante que cada una de las instituciones tengan los protocolos establecidos del manejo de cómo se debe llevar este tipo de pacientes, garantizar que se tenga la disponibilidad de los productos, implicar y habilitar, esto que hace referencia a que se debe de diseñar programas de educación y de formación, porque no todos los profesionales de la salud están entrenados para el manejo de los pacientes. Entonces, esto se debe implementar y siempre estar en continuo cambio de acuerdo a las nuevas normas, legislaciones que se tengan y de acuerdo a los resultados que se puedan tener de las diferentes intervenciones. Entonces, esto es como un resumen también del manejo que se le puede dar al paciente, y era algo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cris, por compartirnos esta parte de protocolos de elección de apósitos para la prevención de lesiones de la piel. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas. Vamos a iniciar la parte de las dudas que ustedes tengan. Nos han escrito algunas aquí por el chat. Esta que voy a leer es para la doctora Graciela y nos preguntan, con el tema de COVID, en base a su experiencia, ¿qué cuidados de la piel se están realizando en específico a estos pacientes? No. Bueno, realmente de los pacientes, primero estamos trabajando con la protección nosotros. Empezamos con la seguridad del paciente, pero quiero decirte que nosotros ahorita nos estamos protegiendo. Yo estoy en áreas respiratorias, en vías respiratorias. Por supuesto, lo primero que hicimos fue gestionar que tuviéramos protectores cutáneos, apósitos adecuados, y es lo que estamos utilizando. La mascarilla está causándonos lesión y no nada más la lesión, ¿no? Tantas horas de la mascarilla, gogles, careta, la ropa, te deshidratas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, lo mismo que hago para nosotros, nuestros pacientes están protegidos realmente con protectores cutáneos, con apósitos, y lo que en mi experiencia es que efectivamente lo que dice la licenciada Cristina es una realidad. No tenemos lo suficiente, pero sí sabemos cómo atender al paciente. No requiero demasiado si yo sé cómo valorar la piel de mi paciente. En mi experiencia, nuestros pacientes ahorita no han tenido ninguna lesión. Intentamos o tratamos de trabajar todas en conjunto, colaborativo, para que los pacientes que están dependientes al 100% de nosotros, obviamente no salgan con una lesión. Sería incongruente lo que te estoy diciendo, que estoy tratando de que no tenga lesión y yo estoy en el área y van a tener una lesión. Entonces, la mayoría de mis compañeras, aparte, tienen un apego, las que están en las terapias intensivas. Yo digo que todas, pero hay lugares en donde sí se presta para este tipo de trabajo colaborativo en equipo, es importantísimo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta para usted y dice así: ¿cómo impacta a nivel familiar el hecho de que algún paciente presente alguna lesión por presión en base a su experiencia? Fíjate que una de las cosas que hemos tratado de trabajar es la educación y la capacitación antes de que se vayan los pacientes. Yo te puedo hablar de mi experiencia como quirúrgica. Por supuesto, hemos tenido pacientes que en el área de cirugía, de neurocirugía, porque yo estoy en esa área, hemos tenido algunos familiares que han intentado demandas, tienen toda la razón. No te puedo decir que todos los pacientes que entran al área quirúrgica tienen el riesgo, pero sí hay otros que tienen factores de riesgo que aumenta que el paciente tenga una lesión. O lo más grave, ¿no? Que han entrado con lesión y nadie nos hemos dado cuenta, y entonces cuando sale el paciente, el familiar dice que lo ocasionamos nosotros. Entonces también la falta de nosotros, de la valoración y el trabajo conjunto con las compañeras, ha agravado este tipo de situaciones que estamos viviendo, y la familia tiene que estar muy, muy, muy al pendiente también con nosotros, ¿eh? Pero en el área quirúrgica se vive diferente. Desde que entra el paciente, valoramos al paciente, ¿eh? Lo primero que lo veo antes de lo que vaya a hacer es la piel, porque yo entonces tengo que saber qué le voy a hacer a mi paciente. Los de neuro van todos, independientemente del tipo de evento, todos van con su barrera protectora, y obviamente siempre estamos al cuidado de las prominencias óseas. Pero sí, los familiares cada vez están más a la defensiva, ¿eh? Por supuesto, aquí hemos dejado una puerta abierta para que nos demanden, ojo, porque entonces si no valoramos a nuestro paciente y no documentamos, lo que no escribimos no dice, y si un paciente llega con una lesión y no documentamos, van a decir que lo ocasionamos en el hospital. Y entonces ahí es donde viene el problema que tú me estás tratando de que yo te explique, que efectivamente es un evento que ya traía el paciente, pero como no lo documenté, pues efectivamente me hace culpable. Gracias. Muy bien. Cari, hay otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta para la doctora y dice: doctora Graciela, ¿qué tipo de apósitos se puede emplear en los pacientes que están en posición prono,
y con qué protege las rodillas y cara principalmente. Nosotros ahorita estamos, por ejemplo, hablando de paciente COVID o de paciente en el área quirúrgica, estamos utilizando lo mismo. Acuérdense que el cuidado en la prevención es lo mismo. Obviamente, si ya tiene otra lesión, pues precisamente aquí viene todos los apósitos que tenemos, que Cris, afortunadamente, no todos los productos tenemos, pero tenemos los necesarios. Y aquí lo que podemos utilizar son apósitos de espuma. Y nosotros lo que hacemos es, de verdad, hacemos extender este tipo de apósitos. Todo el mundo no me dejará mentir en los hospitales. Los apósitos tienen esta condición algunos. Podemos hacer uso de cortarlos y solo en algunos que tienen esta condición podemos volverlos a reutilizar con nuestro paciente. Taloneras son los que más utilizamos en el área quirúrgica y el apósito del sacro para disminuir la presión. Perfecto, muchas gracias, doctora, por sus amables respuestas, muy enriquecedoras y con bastante conocimiento. Cris, aquí hay una pregunta para ti, que nos hablan sobre Safgel. Nos preguntan, ¿el Safgel lo puedo ocupar para hidratar neonatos o solo pacientes pediátricos? Bueno, la recomendación con relación al Safgel, la sugerencia es que no se coloque en neonatos. Para eso tenemos un gel que sería el Duodergel. Pacientes mayores de 3 años es la recomendación de la aplicación del Safgel. Dentro de lo que va a apoyarnos el Duodergel para los neonatos en la parte de hidratación de la piel es el aporte de agua y el mantenimiento de la humedad. Es la sugerencia. Muchas gracias, Cris. También nos preguntan si se pueden utilizar los productos en pacientes pediátricos. Yo creo que todo lo que mencionaste de producto no nos habla de algún específico. Bueno, en cuanto a las espumas, los hidrocoloides, la línea Sensicare, que son los protectores y los removedores, sí están indicados para neonatos hasta adulto mayor. La única recomendación es el Safgel, que son para pacientes mayores de 3 años, que en la aplicación. Pero, como siempre lo recomendó la doctora, siempre con una valoración de que sepamos a qué va indicado cada uno de los productos y en qué momento si es para prevención, en qué momento se deben aplicar. Muchas gracias, Cris. Hablando del Safgel, lo que acabas de comentar, aquí nos hacen una pregunta de por qué el Safgel no se utiliza en pacientes neonatos específicamente. Bueno, hay uno de los componentes que tiene, que es la recomendación que se haga mejor dentro de los mayores de 3 años. Pues la piel es muy, muy sensible para el paciente neonato. Hablamos del ácido úrico, entonces es mejor utilizarlo en pacientes mayores de 3 años. Muchas gracias, Cris. Doctora Graciela, nos hacen otra pregunta para usted y dice así, ¿recomienda el uso de ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención de lesiones en el personal de salud? Recomienda el uso, pues realmente nosotros estamos utilizando puro protector cutáneo. Ácidos grasos, no, hiperoxigenados, no. Excelente, muchas gracias, doctora. Pues si no hay alguna otra pregunta. Solo hay algo que nos estaban preguntando de cómo aplicar los protectores. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, la aplicación de los protectores se debe hacer directamente en la piel. Como dijo la doctora, la recomendación, por ejemplo, en neonatos, si es para proteger piel, la indicación son protectores cutáneos a base de silicona que son libres de alcohol. Se hace la aplicación, puede ser en toallita, puede ser en aplicador o puede ser en spray. Se deja secar y luego ya sobre eso, si es para colocar un apósito que tiene algún adhesivo, se deja secar y ya sobre eso se puede hacer la aplicación. Y si es para mantener protección de la humedad, se hace la aplicación y ya se deja que se seque, se coloca, digamos, en los neonatos el pañal
y hacer los cambios. Y es importante que adicional que nosotros apliquemos cualquier producto, hacer las actividades o un plan de manejo como son los cambios de pañal, los cambios de posición, estar revisando frecuentemente la piel del paciente. Y algo que quería decirle con relación a los geles es que cuando nosotros tenemos una lesión, una herida, ahí es donde recomendamos dependiendo la hidratación, como el Zap Gel o el Duoder Gel, que son para desbriar o para mantener la humedad. En el caso de las lesiones, por ejemplo, en adultos, donde hay mucha resequedad de la piel, la recomendación podría ser el Zap Gel en la aplicación o la sugerencia. Pero en los neonatos sí hay que tener mucho cuidado, ellos ya tienen unas cremas o unos emolientes especiales que se pueden hacer la aplicación, ¿no? Entonces, esa es como la recomendación que se hace. Sugerimos mejor la aplicación de los protectores de piel. Excelente, muchas gracias, Cris, por tus respuestas. Creo que ya por el momento no hay más preguntas. Sí, hay una, perdón, para la doctora Graciela. Dice, ¿cuánto tiempo en su durabilidad o cuál es el tiempo recomendable para realizar el cambio de los apósitos? Me imagino, porque no hacen relación. Es que todo tiene que ver con qué tipo de apósitos y qué tipo de lesión tenemos. Por ejemplo, me quedé pensando en el equipo de protección, la guía operativa que está manejando ahorita para el equipo de protección. Solamente es poner protector cutáneo y precisamente un apósito adecuado donde están los puntos de presión. Ahorita lo que estamos utilizando, frente, mentón, barbilla y obviamente cerca de los oídos, que es donde está prácticamente los gogles, pero hiperoxigenados no estamos utilizando, porque efectivamente aumenta más la sudoración y eso nos está ocasionando un problema. De hecho, hemos estado como implementando algunos cambios, aparte de lo que muestra la guía operativa. No sé a qué se refiera de durabilidad, todo depende qué tipo de apósito estás poniendo de acuerdo al tipo de herida. Lo que platicaba, ¿no? Por ejemplo, hay algunos para el desgarro cutáneo que puede durar hasta 7 días. Entonces, todo depende de qué tipo de apósito le vamos a colocar a nuestro paciente. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno. Bueno, ya no observo ninguna otra duda, ninguna otra pregunta. Bueno, y pues quiero agradecerle en nombre de Combatec a la doctora Graciela, quien nos habló sobre un tema preventivo, sobre las lesiones, y por compartir con todos nosotros su experiencia y conocimiento. Al igual, agradecerle a la licenciada Cristina, quien nos habló sobre soluciones por medio de un protocolo de elección de los apósitos para la prevención de las lesiones en la piel. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes quienes están participando en esta discusión científica. Estamos seguros de que el contenido fue de gran importancia para la construcción de nuestro conocimiento. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por Facebook como Combatec México, en Instagram como Combatec México o a través de nuestro canal de YouTube. Esto pues para mantenernos con un contacto activo. Después de todo, la distancia pues no significa ausencia. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden que los miércoles son hablados por expertos en Combatec. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias por su invitación. Gracias, Cris. Estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.